Hola, mi nombre es Eugenia Gay y vengo a presentarles un libro que sale ahora en 2020 que se llama La historia tras el desastre, historiografía alemana de posguerra, y que surgió de una tesis de doctorado que realicé bajo tutoría de Elías Palti en la UNQ. La pregunta que organiza el trabajo corresponde al campo de la teoría de la historia y tiene que ver con la preocupación por la distancia que dentro del campo general de la historiografía se establece entre la reflexión teórica sobre los presupuestos del conocimiento histórico y el trabajo de investigación empírica de procesos particulares, que parecen pertenecer a dos esferas completamente diferentes de la disciplina, como si el trabajo empírico no contuviera reflexiones teóricas o como si la reflexión teórica pudiera conducirse sin asiento en la investigación empírica. Y eso se ve principalmente en la subdivisión de la disciplina en subcampos cada vez más acotados. Para el caso del subcampo de la reflexión teórica, es notable que la mayoría de las discusiones más actuales tengan como referentes a intelectuales que en general provienen de la filosofía y no de la historia. Y esta prevalencia de los filósofos en el campo de la teoría de la historia tiene también que ver con una cierta resistencia por parte de los historiadores a pensar su trabajo como un entramado de presupuestos, no siempre explícitos, que determinan sus elecciones a la hora de investigar. El desafío que se me planteaba era entonces el de reflexionar teóricamente sobre debates historiográficos sin perder el anclaje en la dinámica propia de los intereses de conocimiento que consideramos propios de la disciplina histórica. Por eso el resultado fue un libro que no se ocupa del fenómeno del Holocausto en sí, sino del fenómeno de la discusión histórica sobre el Holocausto. Entonces, el primer desafío que se me presentó fue la existencia de un relato consolidado con una coherencia bastante monolítica sobre cómo se había dado esa discusión, que establecía una cronología secuencial, una cronología de apertura y progresión, que a su vez era explicada por el mismo desarrollo de esa cronología con términos como apertura generacional, que es un término que sugiere que las nuevas generaciones son progresivamente más libres para discutir ciertos temas, o la narrativa del trauma, que establece una progresión de la comprensión histórica sobre diferentes fenómenos, apelando a la dinámica de cura del psicoanálisis, la cual llega a una aceptación o una ampliación de perspectivas que inicialmente no podrían haber sido articuladas debido a su carácter traumático. Entonces ahí se ve cómo se entrelazan la teoría y la empiria en la medida en que esas narrativas, a su vez, son consecuentes con una concepción teórica del conocimiento en términos de un camino en el que se van agregando datos, teorías o críticas hacia una comprensión cada vez más completa, una comprensión cada vez más integral o quizás más perfecta y por eso cada vez más verdadera de los fenómenos del pasado. Para romper esa narrativa lineal, este trabajo lo que hace es explorar diferentes rupturas que no son quiebres en una línea temporal de progresión de la comprensión, sino nudos problemáticos que aparecen de modo más o menos velado en diferentes debates que, debido a la dispersión y a la partición de la disciplina, suelen no considerarse de manera conjunta. El mejor ejemplo de estos debates es tal vez el del silencio, que desde la perspectiva de la teoría se analiza como una consecuencia de la cercanía del fenómeno que no permite la implementación de las herramientas clásicas de la historiografía. Desde la política se piensa como un efecto de la necesidad de pacificación y reconstrucción social, y desde la psicología se piensa como un efecto del trauma. Entonces, de ese modo, cada capítulo es una especie de foto de un aspecto particular de la historiografía alemana de posguerra, que no pretende en sí constituir un relato unívoco, sino producir un significado, producir un sentido que es teórico y que quiere poner de manifiesto una contradicción general que a mi entender describe la historiografía de posguerra y que consiste en un retorno hacia la concepción científica de la historia del siglo XIX, que se produce justamente en el momento en que un hecho como el Holocausto ha puesto en duda la posibilidad de cualquier conocimiento objetivo, universal o predictivo, donde justamente la ciencia, lo normativo, lo técnico, la fe en el progreso y la misma concepción académica del conocimiento se consideran en alguna medida parte del entramado que hizo posible la aceptación social de un crimen como el Holocausto.
Los últimos capítulos del libro entonces proponen, en ese sentido, algunas categorías que podrían articular nuestra mirada sobre fenómenos de disrupción violenta del orden social en un modo que no reproduzca el modelo unívoco, lineal y progresivo del conocimiento, prestando atención a las encerronas teóricas en que acabó la historiografía alemana de posguerra. Pensando que ampliación no significa agregación de nuevos datos o nuevos marcos teóricos totalizadores, lo cual sería otra reproducción del modelo progresivo, sino la exploración de relaciones que quedan ocultas tras las narrativas totales divididas en eventos o procesos discretos. En definitiva, el libro tiene un objetivo teórico antes que fáctico, el demostrar que las categorías que utilizamos no son objetivas, sino que surgen de estudios particulares, con significados particulares, que son trasladados cuando se utilizan para analizar procesos diferentes. Esto es, la capacidad de dar sentido de esas categorías reside en parte en su contexto original de producción, de modo que es necesario tener en cuenta, al utilizarlas, que no solo estamos construyendo una narrativa sobre nuestro objeto de estudio, sino que al hacerlo estamos construyendo una narrativa que teje simultáneamente relaciones con otros procesos, con ciertas perspectivas teóricas e incluso con ciertos posicionamientos políticos. Espero que les sirva, que les sea de ayuda y que lo disfruten.